Muchas gracias. Tenemos que abordar la primera mesa después de todos esos retos que precisamente nos han puesto tanto la intervención del comisario de Energía y Clima como la intervención del ministro do Ambiente e da Transición Energética de Portugal. Realmente se han puesto ya muchos temas que son difíciles de dar respuesta en el escaso tiempo que tenemos asignado. Y en todo caso tendremos sin duda que hacer un pequeño esfuerzo para intentar ajustar y acercarnos un poco al horario previsto. Se habla de los retos de la descarbonización del sistema eléctrico ibérico y con este título tenemos la oportunidad de contar con una serie de personas reconocidas y conocidas en el sector eléctrico que seguro que podrán darnos cumplida o podrán añadir a la reflexión sobre los retos de la descarbonización puntos de vista enriquecedores en todo caso. Nos acompañan, siguiendo el orden de la sala, don Miguel Dubisón, que dado que don Juan Lasala, el consejero delegado de Red Eléctrica, no ha podido finalmente acompañarnos, Miguel es el director de la operación del sistema, con lo cual conocedor con mucho detalle precisamente cuáles son estos retos desde un punto de vista mucho más técnico. Nos acompaña también Rui Teixeira, CEO de EDP España, don José Bogas, consejero delegado de Endesa, Artur Trindade, presidente de OMIP, y Aitor Mosso, director del negocio liberalizado del Grupo Iberdrola. Por lo tanto, un lujo tener la oportunidad de, con todos vosotros, intentar abordar alguna de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa. A mí me gustaría, en una muy breve intervención, introducir quizás alguno de los temas sobre los que me gustaría escuchar distintos puntos de vista. Bueno, hablamos de transición energética, hablamos de la descarbonización. Yo creo que si echamos la vista atrás, en ese repaso que hacía el comisario, incluso probablemente uno de los retos que sigue sobre la mesa, como se comentaba, y que se empezó a abordar con las primeras directivas de liberalización a mediados de los años 90, era precisamente cómo podíamos hacer realidad el mercado único europeo de la energía. Seguimos hablando de interconexiones. Las interconexiones son algo así como el leitmotiv de cualquier discusión. Si hablamos de energía, hablamos de interconexiones y decimos que hay que renovar ese esfuerzo. En todo caso, afortunadamente, en esta jornada de lo que hablamos es también desde la perspectiva del mercado ibérico. En cierto modo, lo que podemos es sentirnos muy satisfechos de que exista precisamente ese concepto de mercado regional que nos ha unido y que, de alguna manera, sienta las bases de cómo en una esquina de Europa se puede hacer realidad el mercado único europeo. España y Portugal mantienen un acoplamiento de precios de energía eléctrica en torno al 98%, por lo tanto es un acoplamiento pleno. Este es el modelo, en definitiva, que debería existir dentro del conjunto europeo. Y, sin embargo, son pocos los mercados regionales que puede decir Europa que tiene. Y es en este contexto y con este reto de crear el mercado único europeo en el que además hay que abordar el reto de la descarbonización. Yo me gustaría poner como introducción varios temas a los que, como decía, me gustaría que intentaran dar respuesta los ponentes que hoy nos acompañan. Por un lado, hablamos de transición energética, de descarbonización, hablamos inevitablemente del incremento de la potencia eléctrica atendida por renovables. Sin embargo, eso no acaba ahí, nos daban algunas pinceladas. Yo creo, cuando hablamos de transición energética, que es inevitable también abordar una cuestión como la competitividad económica de Europa vinculada a la transición energética. Tenemos que pensar también cómo la transición energética apoya el bienestar de los ciudadanos europeos. Solamente si hay una respuesta positiva podremos decir
que efectivamente la transición es adoptada y por lo tanto querida, y en definitiva cómo se consigue esa transición justa a la que han hecho referencia tanto el ministro portugués como el comisario europeo. Yendo quizás dando un paso adelante y yendo a algunos aspectos más concretos, más específicos de lo que está dentro de ese paquete de la transición energética, probablemente un punto es ese cambio en el paradigma del modelo de consumidor. Se habla mucho, aun cuando todavía tenemos una pintura un poquito difusa, del nuevo rol del consumidor y, por lo tanto, de qué va a ser la generación distribuida, qué es realmente lo que tenemos que entender por generación distribuida y qué respuesta da la generación distribuida a los nuevos retos de descarbonización, pero también qué respuesta dan todas las redes y todo el sistema para que esa generación distribuida y ese nuevo rol del consumidor se pueda hacer realidad. Otro aspecto, ya apuntaba antes, es sin lugar a dudas el tema de las interconexiones. Tantas veces traído y llevado, realmente dónde podemos poner nuestro nivel de ambición y en qué medida ese nivel de ambición puede llegar a verse satisfecho. Y yo soy vicepresidenta de OMIE, presidenta de OMEL, inevitablemente abordar mínimamente del modelo de mercado eléctrico que estamos viendo hacia el futuro y en esta descarbonización. La verdad que el señor Arias Cañete ha dicho que una de las, no recuerdo exactamente la literalidad, pero que uno de sus mayores quebraderos de cabeza ha sido sacar precisamente adelante la norma sobre el funcionamiento del mercado de la electricidad, y que lo deja para el futuro llegar a contarlo, o sea que debe tener muchos secretos ocultos, lo cual no deja de ser preocupante desde el punto de vista del operador del mercado. Por lo tanto, como les decía, ¿qué es la transición energética para la sociedad? ¿Cómo vamos a esa transición justa? ¿Cómo abordamos la generación distribuida? ¿Cuál es el papel de las redes? Dentro de las redes, ¿cuál es el papel de las interconexiones? Y en ese conjunto, ¿cuál es el papel del mercado de la electricidad? Temas que, hombre, en puridad tendríamos algo así como media hora para desarrollar, pero seguro que la organización será un poquito generosa con nosotros y podemos tomar algún tiempo del café para tratarlo. Rui, vamos a empezar con la transición energética y la competitividad económica, la transición justa, el bienestar de los ciudadanos. Por favor, seguro que tienes alguna reflexión que aportarnos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Desde luego, gracias a la invitación. Y realmente es un placer poder estar aquí, poder participar en este debate, porque es justo el problema de la transición. Yo creo que no cabe duda sobre lo que va a ser el endgame, que va a ocurrir ojalá en 30 años o en 20 años. El problema es cómo sobrevivimos al corto plazo para llegar al largo plazo. Y creo que realmente hay tres conceptos, como comentabas, Carmen, de impacto en competitividad de la economía, de lo que es el bienestar de los ciudadanos, de lo que es preservar la estabilidad social, porque hoy cuando vemos el sector eléctrico contribuye con unos 26% para lo que es el consumo energético total en España, pero por otro lado contribuye con un 88% de lo que es el coste de las renovables, la financiación de renovables. Entonces hay una asimetría de lo que es la contribución de un sector para al final lo que es algo que beneficia a toda la sociedad. De igual forma que seguimos viendo que hay medidas que son un poco ad hoc, de impuestos, que se ponen en un momento o se ponen en otro momento, se retiran, que justo cumplen con un objetivo muy conjuntural, muy de corto plazo, pero yo creo que finalmente pierden un poco lo que es toda la perspectiva estructural y que lo que resulta es un incremento de precio de electricidad en un determinado momento con prejuicio para las industrias, para los consumidores.
De la misma forma como si vemos lo que ha ocurrido en Francia con los chalecos amarillos, esto resulta de algún descontento social, pero que de alguna forma en determinado momento hay un impuesto sobre un combustible que es lo que genera todo un movimiento. Entonces, estos son señales que demuestran que todo el proceso de transición realmente debería tener una visión bastante integrada, holística, con un concepto que a nosotros nos parece bastante sencillo, que es realmente todo lo que es el coste de polución, al final el coste de CO2, sea a través del mercado ETS, sea a través de otros mecanismos, es un coste que debería estar repartido por todos los sectores, los que están poluyendo, desde luego, debería pagarse lo que está poluyendo, y que de alguna forma lo que son los ingresos que resultan o sea, el coste se genera como un ingreso, alguien tiene que pagar para poluir, y que esto fuera reinvertido en lo que es políticas de crecimiento, inversión en por ejemplo, créditos fiscales, reducciones de impuestos a las compañías, que son efectivamente las que van a seguir invirtiendo y son las que van a seguir creando empleo. Entonces yo creo que realmente mucho de esta discusión, y hablaremos seguro sobre temas muy concretos como la generación distribuida, como temas de mercado y como temas de interconexión, que son fundamentales para crear el contexto de lo que es la transición, pero realmente no se debe perder perspectiva en nuestra visión, que es cómo reinvertimos todo esto, todo el concepto de coste de polución, en lo que es el crecimiento económico y de una forma integrada, y que no se sigan con algunas medidas ad hoc. Muy bien, muchas gracias. No sé si quieres añadir algo. Muchas gracias, Carmen. Buenos días, buen día. Yo creo que muy alineado con lo que mi colega Gui acaba de desarrollar, ¿no? El comisario Arias Cañete ha comentado un poco el paquete de energías limpias. Tenemos un objetivo de 32% de energía renovable en la Unión Europea en el año 2030. Eso va a suponer en España, y estamos a la espera del Plan Integral de Energía y Clima, que por lo que han ido diciendo va en esa línea, va a suponer que más del 70% de la energía producida en España en el 2030 tiene que ser renovable. Nosotros en Iberdrola tenemos estos análisis y creemos que es algo absolutamente viable. Y yo creo que además en los países europeos en general y en otros países también tenemos una ventaja, y es que esto no va a ser una catarsis económica, sino que es una oportunidad económica, ¿no? Y es un poco pues porque somos unos países, y especialmente España, que carecemos de combustibles fósiles para la generación de electricidad. Lo que sí tenemos es viento, agua en cierta medida y sol, y de esa manera el hacer un switching, un cambio de combustibles fósiles a energía renovable, pues va, y eso es lo que dicen nuestros análisis, va a suponer un menor precio para nuestros clientes, lo cual es bueno para la economía en general y tiene un beneficio indirecto, y además va a crear oportunidades de inversión para la industria en I+D, en más redes de distribución, en instalación y mantenimiento de energía renovable, con lo cual vemos que lejos de ser un problema, este escenario de transición energética, esta necesidad del planeta, debido al abaratamiento de la energía renovable, para muchos países lo que es una oportunidad, ¿no? Y nosotros, pues, cuando se publique este plan de energía integral, de energía y clima, que entiendo que va a ser en las próximas semanas, pues pueden todos los asistentes a la sala considerar que si Iberdrola es el 25% de la energía renovable actual, de la energía eólica, perdón, pues tendrá una participación significativa, ¿no? Es muy importante. Todos los países donde estamos presentes, nosotros pues, tenemos una presencia muy significativa con activos en Estados Unidos, en Brasil, en México, en el Reino Unido, y con actividades de comercialización en otros muchos países, Italia, Francia, el mismo Portugal, que hoy lo cubrimos en la jornada, ¿no? Tienen un plan de largo plazo. Por ejemplo, en México pues, es el PRODESEN, y te da el horizonte temporal y el mix energético con cierto detalle, y también las interconexiones de gas y de transporte necesarias para los próximos 25 años. Y nosotros, a título ya de empresa, hay alguna cosa que no compartimos, pues, puntual. Oye, esto no creemos que vaya a pasar en el año 17, pero tienes una hoja de ruta. Y además, a continuación, lo que hacen los países es establecer mecanismos para que esa hoja de ruta se cumpla. ¿Y cuál es el papel de las empresas? Pues bueno, analizar si con el dinero de nuestros accionistas, con esos mecanismos y esa hoja de ruta, invertimos en esos países, ¿no? Eso es lo que va a pasar ahora en España, y pues somos bastante optimistas al respecto. Y insisto que creemos que lejos de suponer un sobrecoste y de crear una distorsión en la economía, lo que va a suponer es una oportunidad. Muy bien, muchas gracias, Aitor. Pepe, una oportunidad, la descarbonización es una oportunidad
pero que va más allá y surgen nuevos protagonistas para aprovechar estas oportunidades. ¿Cómo ves el universo hacia el que estamos avanzando? No, efectivamente, coincido plenamente en que debe verse como una oportunidad. Porque tendrá que ser así, tendrá que ser una oportunidad, pero no querría minimizar las enormes dificultades y los grandes retos que tenemos que abordar. Decía mi amigo Aitor que están seguros que alcanzar el 70% de renovables en el sector eléctrico en el año 2030 es perfectamente alcanzable, y estoy de acuerdo con él. Pero, bueno, significa pasar de alrededor del 35% actual al 70%, es decir, multiplicar por 2. Significa poner entre 4.000 y 5.000 megavatios nuevos cada año. El récord que hasta ahora teníamos en España de instalación son 4.000, más o menos, ¿no? Significa pasar de 100 teravatios hora a 200, en números redondos. Es decir, no minimicemos ese esfuerzo, y lo digo en el sentido positivo. En el sentido positivo es que si el reto creemos que no tiene las dificultades suficientes, tampoco pondremos el empeño, dedicaremos el tiempo y dedicaremos el esfuerzo a conseguirlo. Creo que debemos de tener conciencia de que es un reto alcanzable, pero es un reto muy importante. Y luego este reto muy importante, y sin entrar ahora en cuestiones particulares, pero sí enumerándolas, es el hecho de que se crean otra serie de, no quiero decir problemas, pero otra serie de temas que tienen que ser muy tenidos en cuenta, y que el plan tiene que ser holístico, y tenemos que llevarlo, de tener el roadmap muy bien definido. Efectivamente, o sea, si el sistema eléctrico va a ser todo renovable al final, durante el periodo de transición y en este incremento gradual de las energías renovables y reducción gradual de las energías térmicas, hay momentos, y momentos muy próximos y cercanos, donde las energías centrales térmicas convencionales, de carbón, de ciclos combinados, pues prácticamente no podrán producir, porque el denominado hueco térmico desaparece. En ese momento, pues habrá que desarrollar unos pagos por capacidad. Quizá a lo mejor habría que desarrollarlos ya, pero de ese tema no hemos hablado. Las interconexiones, evidentemente, serán una palanca multiplicadora de los efectos de lo que puede ser el mercado único que decíamos, de lo que puede ser la penetración de las renovables, pero el backup que es necesario existir en el sistema, pues tendremos que solucionarlo. La seguridad de suministro. La seguridad de suministro será muy importante a lo largo de todo este periodo. En la comisión de expertos, esta red eléctrica, se decía que efectivamente habrá que sustituir unas potencias por otra, pero ya detectaban que en el año 2030 llegaríamos con un déficit de potencia. Habrá que desarrollar las redes. Las redes habrá que modernizarlas, digitalizarlas, extenderlas, porque si no, la evacuación o la flexibilidad que tienen que tener las redes para la evacuación de toda esa energía renovable, pues no será posible. Es decir, hay muchísimos aspectos, y luego, evidentemente, las renovables que vayamos introduciendo en el sistema tendrán que tener un óptimo económico. Es decir, no podemos cargar al ciudadano con unos costes que no sean los que tienen que ser. Hay una gran ventaja. Hoy día no hay que empujar a las renovables para que entren en el sistema, son competitivas, entonces van a ir entrando, pero no todas son tan competitivas. En fin, tendremos, es decir, hay un gran trabajo por delante muy importante. Hay un gran trabajo, y uno de los que tiene que trabajar en profundidad es, sin lugar a dudas, el operador del sistema y el TSO del sistema
español. Miguel, ¿cómo se enfrenta a un planteamiento en el cual se hace esa transición del 35 al 70% de renovables y además se puede operar el sistema, garantizar la seguridad del suministro y mirar también hacia otros mercados a través de las interconexiones? Nadie como tú para poder dar respuesta. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, y a la organización por permitirnos hacernos oír en esta componente de la transición energética tan importante que es la visión del operador para la garantía del suministro. Me alegra mucho oír a Pepe que por primera vez prácticamente en lo que llevamos de sesión ha incidido en el aspecto de garantía del suministro. Desde luego la transición energética es posible. De hecho, la transición energética ya se inició en España hace tiempo. Hoy tenemos pues, más de 23.000 megavatios eólicos funcionando, 4.400 fotovoltaicos, 2.300 termosolares. El año pasado cerramos con el 40% de energía renovable en el sistema español. Si sumamos a eso las tecnologías que no emiten, nuclear, estamos pues, prácticamente en el 62% de tecnologías de generación que no han emitido CO2. De tal manera que la historia reciente acredita que la transición es posible, pero obviamente, como el comisario anticipaba, el plan es ambicioso y hay que ir bastante más lejos. Sin embargo, para llegar allí, que es posible, efectivamente, como comentabais, hay que superar el 70%, pero ampliamente, de tecnologías renovables en el sistema 2030. Lo peor que podría ocurrir es que la transición se estrenara con un incidente para la garantía de suministro. De tal manera que hay que adoptar las medidas, que las hay, están a nuestro alcance, que posibiliten que efectivamente la transición se produce sin afectar a la seguridad. Va a desaparecer, inevitablemente, un contingente de generadores que son la base de la garantía de suministro, los generadores síncronos, en tanto que España, lamentablemente, no es Noruega. Aquí no tenemos hidráulica, que sería pues, la solución óptima, en tanto que renovable y generador competente con sus competencias técnicas que garantizarían el suministro. Como no es el caso, vamos a tener que prescindir de otros generadores igualmente competentes o casi, como son el carbón. Los ciclos tendrán más larga vida, evidentemente, y habrá que hacerlo de una manera tal, y es posible, y en ello ya trabajamos en la Comisión de Expertos para la Transición Energética y ahora con el Gobierno, para que efectivamente esa sustitución se produzca de una manera razonable, siempre compatible con la seguridad, y que en ningún caso pues, suponga, como decía hace un instante, que la transición se estrena con lo que no debe ser, que es un fallo para el suministro de los ciudadanos. La transición, podríamos, como bien conocemos todos, abarca una cantidad de ámbitos enorme, las interconexiones, la participación de la demanda como nuevo agente en los mercados que deberá ineludiblemente hacerse activa a no tardar mucho, en tanto que cada vez va a ser más difícil contar con la generación completamente gobernable. Para lograr el equilibrio carga-generación, la demanda se muestra como un instrumento que en el medio plazo tendrá que ser relevante. Y las interconexiones, que luego, a la luz de lo que nos decías, Carmen, podremos ahondar un poquito más en el concepto, van a ser un instrumento fundamental y cabe verlas incluso como otro que asimismo lo es y lo va a seguir siendo, que es el almacenamiento. Ya sea hidráulico, esencialmente, por su volumen y por la magnitud de potencia que se maneja en un sistema como el peninsular, es el único que tecnológicamente hoy es relevante, pero también otros que en el futuro lo podrán ser, y las interconexiones cabe verlas casi como un almacenamiento. Unas veces nos proporcionarán energía, otras, al contrario, harán que la renovable que exista en España no se pierda, no se vierta y pueda contribuir al logro de los objetivos en el ámbito de toda la Unión Europea. En definitiva, son muchos los aspectos que abarcan a la transición, pero por razón de oficio me permitirán que haga hincapié en que debemos y podemos hacerla compatible con la seguridad de suministro. Efectivamente, al final la transición se traduce en infraestructura de producción, en infraestructura de redes que pueda dar soporte precisamente a todo eso, y también se traduce en todas esas nuevas realidades de la generación distribuida. Y al final las infraestructuras no dejan de ser un soporte físico que tiene que ser ordenado, y nada mejor que el mercado para ordenar el soporte físico. En este sentido, creo que Artur puede aportarnos importantes reflexiones sobre cuál es ese modelo integrado
y ese modelo de mercado hacia el que vamos avanzando. Gracias, Carmen, y gracias a la organización por haberme invitado a participar en este debate. Voy a tentar, no voy a hablar en portugués, a pesar del señor ministro ter hablado en portugués, voy a hablar nessa língua muy famosa que es el portuñol y que uso muito aquí en Madrid y espero que me entendan. Bem, sobre este reto que es la transición energética, me parece que es, obviamente, una oportunidad, algo de positivo que puede traer una dinámica relevante para los nuestros países, Portugal, España, y para la Unión Europea, y es absolutamente necesario en el contexto del cambio climático. Pero esa oportunidad, como fue dicho aquí, es un reto, y ese reto es hacerlo de forma correcta, de forma aceitável por la sociedad, y con eso no podemos perder los ciudadanos, y perder los ciudadanos significa trazer para ellos un coste que ellos no querem soportar. E, portanto, temos que hacerlo de forma eficiente, de forma custo-efetiva e de forma a não trazer um peso que a sociedade não quer suportar nem quer pagar. Por isso, este reto tem que ser feito com cuidado e há que ter um conjunto de cuidados na implementação deste projeto comum que é a transição energética acelerada nas próximas décadas. Desde logo, chamava a atenção para que esta transição energética implica, em um primeiro momento, inversões, ou seja, implica um câmbio de ativos na área do sector energético e esse câmbio de ativos tem que ser feito com uso de inversión e são uma tipologia de ativos que é mais capital intensiva que os ativos antigos que teníamos nas décadas anteriores. Isto significa que os custos globais para usar este tipo de energia pesa mais a inversión inicial e menos a operação en el día a día. Pois se é capital intensivo e se necessitamos de inversión para que a transição energética se faça de forma custo-eficiente, é necessário lidar bem com os inversores. E lidar bem com os inversores para quê? Para obter esse capital que é necessário ao custo mais baixo e ao custo mais eficiente. E para isso, para tratar bem os inversores e para conseguir agregar capital a custos eficientes, é necessário algo que é fundamental, que é estabilidade e previsibilidade regulatória. Se não tivermos estabilidade e previsibilidade regulatória, vamos ter uma transição energética ineficiente, vamos ter dificuldades em capturar capital para participarem nesta transição energética. E vai custar mais aos cidadãos e, ao final, vamos ter mais dificuldade de aceitação social desta transição energética. Portanto, esta era uma primeira ideia, que é necessário inversión, quer ao nível do painel fotovoltaico del autoconsumo em um hogar, quer ao nível de grandes plantas de produção de energia. Mas se essa inversión não percebe que há estabilidade no contexto regulatório, vai ser difícil hacerla ou vão cobrar mais para aportar o mesmo capital para esta transição energética. Depois, é preciso uma governança, é necessário uma governança que faça sentido desde o ponto de vista ibérico e desde o ponto de vista europeu e também internacional com os acordos de Paris e a sua dinâmica de Katowice. Para isso, é importante termos um nível correto de governança regional, europeia e medir bem o grado de intervenção de cada uma destas instituições. Eu chamo a atenção para que nos Estados Unidos não lo hacen assim. As instituições federais dos Estados Unidos têm uma intervenção muito menor na vida dos Estados do que tem na matéria de energia, do que tem a Comissão Europeia em termos de intervenção na vida dos países na Europa.
Isto é verdade para todas as regras de desenho de mercado, das regras de funcionamento de los sistemas energéticos, desde tarifas a outro tipo de detalhes que há de funcionamento do setor. Portanto, isto que estamos fazendo através da construção de regras comuns na União Europeia para os 28 países é uma tarefa muito difícil e muito mais complicada de lograr com êxito do que pode parecer à primeira vista, porque não se faz em nenhuma parte do mundo com esta dimensão. É possível, mas acho mais difícil, daí a complexidade das negociações que ouvimos o Comissário falar e, portanto, há que ter isso em conta. Sobre a nova realidade e o funcionamento dos mercados, obviamente que as interconexões têm um papel importantíssimo e são, obviamente, algo que é relevante desarrollar, mas é importante também, nesta transição, cuidar do coste das interconexões, porque hablamos da linha que foi aberta em 2015, que duplicou a capacidade, mas o custo dessa linha não é aceitável e não podemos seguir invertindo em interconexões a esse custo, que é 10 vezes o custo equivalente de uma linha igual em território normal. E o custo da ligação com o Golfo da Biscaia também é um custo demasiado elevado e não podemos seguir pondo potência de interconexão a esses custos. É preciso pensar um pouco na lógica de custos e de benefícios e encontrar formas eficientes de fazer essas interconexões e a interconexão marítima entre França e Espanha colocou numa distância marítima França está mais distante de Espanha do que Portugal está de Marrocos. Porque o comprimento que temos que fazer de linha para chegar à França é superior ao comprimento que temos que fazer de linha para ir de Algarve ao norte de Marrocos. Isto nos deve refletir sobre todos estes condicionamentos que estão ligados às inversões e interconexões. Isto não é verdade para Portugal e Espanha, onde funciona de forma correta, mas estes últimos exemplos que se têm vindo a desenvolver devem nos fazer pensar sobre as vantagens das interconexões, mas também dos seus custos. Isso não pode ser olvidado nem eliminado do debate, como se esses custos não existissem e não fossem também relevantes. Sobre as novidades que temos para mirar o futuro e no funcionamento do mercado. Obviamente, já foi mencionado aqui os recursos distribuídos de generação, também a participação da demanda, a flexibilidade da demanda e a entrada da demanda nos mecanismos de formação de preço, tal como a geração distribuída. Os mercados têm que se adaptar a isso e têm que se adaptar a dar uma resposta a estes novos participantes. É importante que o preço seja determinado também neste ambiente e é importante que os mecanismos de mercado de oferta e demanda liguem mais ao tempo real a esta realidade num contexto de mercado e não tanto num contexto administrativo como funciona atualmente os mercados de serviços de sistema. Estes temas devem ser reformulados e, voltando ao trilema que foi também mencionado anteriormente pelo Presidente da Câmara, eu diria que nós temos sempre que garantir a seguridade de suministro, nós temos sempre que garantir a descarbonização, a sustentabilidade e a competitividade dos preços. No entanto, o relatório que vemos do Acer dá conta que o uso das interligações elétricas e a potência disponível para o comércio não está a ser otimizada a nível europeu e que essas regras podem ser objeto de melhora com benefício para todos e sem qualquer custo de inversão adicional. Também é muito importante. Eu sei que temos um painel para o gás, mas eu queria também, desde o ponto de vista deste painel que é elétrico, dar uma palavra para a necessidade de não esquecermos o papel relevante que o gás pode ter na transição para a descarbonização, enquanto vetor energético que pode servir de complemento à maior penetração das energias renováveis e à flexibilidade que é necessária
que o sistema tenha para lidar com essa variabilidade no momento em que não temos tecnologias de armazenamento com um grau de desenvolvimento tecnológico que possam vir a ter no futuro. Muy bien, pues creo que Artur además ha puesto unos cuantos temas sobre la mesa, alguno de ellos quizás que puede llegar a ser controvertido. Miguel me pide la palabra. Sí. Miguel... Sí, efectivamente, lo adelantabas al inicio de nuestra mesa y Artur ha insistido en ello, el asunto de las interconexiones. Bien, el comisario ha puesto de manifiesto una vez más la relevancia, casi imprescindibilidad de las interconexiones para lograr, por supuesto, el mercado interior de la energía eléctrica y también la transición en su conjunto. Es cierto, como comentaba Artur, que el coste de las interconexiones en algunos casos es extraordinariamente alto. Hay que recordar en todo caso que la Comisión Europea no aprueba ayudas, no permite que ninguna interconexión vaya adelante si no supera el correspondiente CBA, un coste, análisis-beneficio, un análisis coste-beneficio que ha de ser positivo para el conjunto de la Unión, no para uno de los países solamente, lo cual podría alguien hacer pensar que bueno, la interconexión última que hemos puesto en servicio en corriente continua con Francia beneficia a España y a Portugal, por tanto, no, el conjunto de la interconexión tiene que beneficiar en el análisis coste-beneficio a la Unión Europea. Esa interconexión podía haberse hecho por un coste 8 veces inferior, pero la sociedad occidental ha decidido que no quiere ver una línea, no quiere ver una subestación, no quiere ver un grupo generador, pero quiere garantía de suministro 100% del tiempo. Por lo tanto, hay que compatibilizar ambos aspectos y la Comisión vela por que así sea, en tanto que si el análisis coste-beneficio no es positivo, no se construye ninguna interconexión. Entre España y Portugal, actualmente, el grado de interconexión es muy alto. Este año pasado hemos cerrado con un spread de precios de solo 0,3 euros, mientras que con Francia el spread ha sido de 10,8. Difícilmente nuestras industrias van a competir con las que están al norte de los Pirineos mientras se mantenga un diferencial tan enorme. Y nuestras, digo nuestras, de Portugal y digo de España. De tal manera que la necesidad de refuerzo de interconexión no la duda nadie, ni siquiera cuando esos porcentajes de 10% sobre potencia instalada o 15% se han puesto en entredicho y la Comisión nombró, a su vez, la Comisión Europea, la Comisión de Expertos en Interconexiones, que establecía nuevos ratios, uno de los cuales viene a decir que cuando el diferencial de precios es superior a 2 euros, no hay suficiencia en la interconexión. Pues bien, recordemos, la península con el centro y norte de Europa, 10,8 euros de diferencia. En cambio, dentro de la península ibérica estamos prácticamente acoplados. De tal manera que, bueno, estas cifras y esas garantías que pone la Comisión para que vayan adelante solo las interconexiones que son imprescindibles, creo que deberían de hacernos esforzar en el logro de efectivamente integrarnos en términos de energía eléctrica con el resto del continente, porque si no, no solamente no seremos competitivos con nuestros vecinos del norte, sino que la transición tampoco será posible. No olvidemos que cuando tengamos en España, y Portugal también va a incrementar notablemente su componente renovable, el contingente que se espera, va a haber muchas horas convertidos inasumibles. Si hay interconexión, esos vertidos se reducirán notabilísimamente. Pasar, por ejemplo, de los 5.000 megavatios que supondrán la del Golfo de Vizcaya cuando esté en servicio a 8.000 si las transpirenaicas se ejecutan, supondrá una reducción de vertidos del 30%. Esto es riqueza para todos y es evidentemente contribuir de manera ineludible al logro de la transición energética. De todas maneras, Miguel, también apuntaba Artur ayer, el presidente de Acer, precisamente hacía una referencia sobre que en esa necesidad de avanzar en el mercado interior europeo, un esfuerzo que se tenía que pedir a los TSOs en particular es la optimización precisamente de la potencia disponible para el desarrollo de transacciones que nos fueran cada vez acercando más a unos mercados a otros. Seguro que tienes alguna consideración a ese respecto. Sí, es un punto extraordinariamente importante el que mencionas. El mercado eléctrico, a diferencia de otros, como por toda la audiencia has conocido, no transacciona un bien que puedes decir al cliente, espera un poco que te lo doy dentro de un día, de 2 o 5 minutos, no. Hay que darle al cliente lo que está pidiendo instantáneamente, en el mismo momento. De tal manera que ir a supuestos de cálculos de capacidades de interconexión basados en capacidades térmicas de líneas, se está diciendo, oiga, pues mire usted que el 75% de la capacidad térmica esté puesta a disposición de los mercados en todo momento. El sistema eléctrico es un sistema físico y las leyes de la física no se cambian en el Parlamento.
como ayer tenía oportunidad de compartir con algunos miembros de la Comisión de Transición Ecológica de nuestro Parlamento. De tal manera que si vamos a planteamientos simplistas de, oiga usted, ponga en juego un numerito, un número fijo para transaccionar los mercados, dejaremos de cumplir los criterios de funcionamiento y seguridad, que son aquellos que nos permiten que efectivamente haya un intercambio de energía notable, y más que la habrá, pero al mismo tiempo garantizando que los fallos que se producen en todo sistema, de generadores, de líneas, de clientes, de grandes clientes que perturban al sistema y que pueden llevarlo a una situación de riesgo, pues no den lugar a que por saltarnos de una manera simplista el respeto de lo que son las leyes de la física nos comprometan en el objetivo último. Y como decía hace un momento, acabemos con que la transición se estrena de mala manera. No, lo primero que hay que garantizar es, en mi opinión, obviamente, es el suministro, porque sin eso ni hay sostenibilidad económica, ni la habrá medioambiental, ni ninguna otra que puedas considerar. Bueno, yo quiero pensar que el presidente de los reguladores europeos no estaba precisamente empujando hacia una suerte de suicidio. Es un debate que seguro que se puede, al que se le puede dar continuidad en otras circunstancias. Aitor, ¿me pedías la palabra? Sí, bueno, estando totalmente de acuerdo con Artur. Más allá de las interconexiones, si pudieras también empezar a introducir el tema de... O energía más distribuida. Efectivamente. Perfecto. No Bueno, de interconexiones, dos apuntes, ¿no? Que estando totalmente de acuerdo con el comisario, por supuesto, y bastante de acuerdo con Artur y con Miguel. Yo primero creo que en la península ibérica hay que quitarse el complejo de que somos una isla. Los que conocemos los mercados, o los que conocen, que aquí hay varios en la sala, conocen los mercados europeos, sabemos de sobra que Italia es una isla, es un hub diferente, donde se establecen precios diferentes, Francia es otra, Alemania una diferente, el Reino Unido otra, y España y Portugal otra. O sea, es decir, que no es que se vaya a desgajar la península ibérica y vamos a ser una isla, ¿no? Segundo elemento es, si es por seguridad de suministro, el análisis económico debe tener muy claro que puede existir generación de backup. Y si la generación de backup, lo que hay que pagar a esa generación, los pagos de capacidad, por un mecanismo que citaba yo antes, y Pepe abundaba en ello, es más competitiva que hacer una línea de interconexión, pues por supuesto tiene que estar sobre la mesa. Quizás corresponda menos al operador del sistema, que también tiene que contribuir en ello, si tiene sentido económico o no, pero también hay que hacerlo, ¿no? Y desde el punto de vista del sentido económico, que yo totalmente de acuerdo en que hay que hacer un análisis coste-beneficio y quizás no se está haciendo pues, con un rigor extremo. La foto no es fija, es móvil. Y hay otro tema importante, la armonización fiscal. Hemos visto que cuando se ha suspendido el 7% que grababa la producción en España, la interconexión con Francia se dio la vuelta. Pasamos de ser importadores netos a exportadores netos. O sea, está incluso esa falta de armonización fiscal afectando al Producto Interior Bruto, lo cual pues, tiene una cierta preocupación, ¿no? Y lo segundo es lo que decía, la foto es móvil. Estamos en una situación actual, pero yo creo que los fundamentales que establecen el precio en todos los países europeos tienden a converger. Y es mucha energía renovable con algo de gas, más o menos al mismo precio. Con lo cual, vamos a tener, por supuesto, mucho flujo en las interconexiones, pero va a ser más debido a situaciones meteorológicas o a situaciones de pautas de consumo, no a situaciones estructurales. Entonces, creo que no es un análisis-beneficio basado en una foto de un momento puntual de un año o dos, sino que hay que hacerlo con esta perspectiva, ¿no? Y, Carmen, brevemente, de la energía más distribuida, a mí hablar de distribuida o no distribuida, porque sí. Actualmente ya tenemos energía que es más distribuida que otras. Tenemos centrales nucleares como Almaraz con 2.000 megavatios produciendo el mismo nodo y tenemos parques eólicos de 20 megavatios, ¿no? Desde luego, yo creo que y todos estamos de acuerdo, es un hecho, ¿no? Es un hecho que va a contribuir de un modo muy especial. Estos 50.000 megavatios que tienen que instalarse adicionales al año 2030 en España, pues, hombre, no va a ser la energía distribuida o más distribuida la clave, pero sí que tiene una contribución importante. Yo en mi punto, y enlazo con el mercado también, es que hay que dejar que las cosas pasen de un modo natural. El papel clave es del comercializador. Cuando un hogar, cuando una pyme, cuando una gran superficie, cuando alguien que tiene un campo de agricultura establece unos paneles solares para producir energía, hay que dejar que sea el comercializador de un modo natural el que simplemente le ofrece un descuento en la energía que tiene de respaldo o lo integre todo en la misma tarifa. Y eso hay que regularlo, pero no demasiado. Lo que hay que hacer es dejar que todo fluya, ¿no? Y con el mercado, y así ya... Yo lo que sí soy un defensor de que el mercado que establecimos en España hace 21 años, el 1 de enero del 98, era un mercado pionero y vanguardista.
tenía por delante al mercado de Inglaterra y Gales, tenía por delante al Nord Pool, tenía por delante al de Nueva Zelanda, al de California, pocos más. Pero hay que cambiarlo. Yo creo que ya es el único mercado regulado donde, aunque ya toda la energía esté comercializada entre productores, clientes y compras y ventas, hay que ofertar cada unidad de un modo obligatorio casi, y ahí yo sí que lanzo la piedra un poco, ¿no? Y también para provocar un poco el debate, de que esto requiere una reforma, porque ya en los países desarrollados que hace 21 años estaban como nosotros, ninguno funciona así. Todo el mundo establece su portfolio, su cartera de producción, compra-venta y comunica al operador del sistema en cada nodo cuáles son los equilibrios que tiene y luego va a un mercado, por supuesto, organizado, pero que es más de ajustes y menos una referencia, ¿no? Pues muchas gracias, Aitor. La verdad que creo que hemos dejado en la mesa la problemática de cómo se abre la capacidad de las interconexiones. Vamos a dejar en la mesa cómo se revisa la estructura del mercado, sobre la cual me voy a resistir a entrar con harto pesar, he de decir. Pero en cualquier caso vamos a continuar, ya nos empiezan a llamar la atención sobre los tiempos disponibles. Rui, haz una revisión también de tu punto de vista sobre este conjunto. No hablaré sobre interconexiones, pero hablaré solo sobre diferencial de precios, que no nos olvidemos que el gran driver de diferencial de precios que actualmente, o hace poco existe en España, resulta de una distorsión fiscal. Y eso se resuelve no con interconexiones, pero con una política fiscal bastante consistente. Quería solamente dejar un tema sobre la generación distribuida, porque creo que va a ser una realidad. Al final es empoderar a los consumidores que quieren generar su energía y de forma bastante eficiente. Y creo de alguna manera, si me permites, es generación distribuida, pero también es demanda actuando en el mercado. Eso es. Y con lo cual yo creo que al final es algo que hemos visto en otros sectores, que es el consumidor, el cliente, tiene una actuación mucho más relevante, mucho más activa y no tanto pasiva en lo que es el mercado. Y creo que esto tiene algunos impactos. Un primero que tiene que ver, desde luego, con el desarrollo de redes. Efectivamente, la generación distribuida, igual que los ambiciosos objetivos de renovables en España, van a exigir inversiones relevantes. La ministra Teresa Rivera pues, apuntaba como unos 12% de los 200.000 millones en 10 años que hay que invertir serían de redes. Una parte de eso es justo para garantizar que la generación distribuida será una realidad. Creo que en este contexto hay que tener claro que hay algún reto, que es efectivamente en el momento que se produce una penetración muy relevante de generación distribuida, esto puede generar un impacto a nivel de la retribución o la recuperación de los costes fijos de un sistema, porque depende mucho de la forma como se hace toda la dinámica de tarifas, de peajes que se aplica a la generación distribuida. Entonces, esto puede generar uno de dos problemas. Un problema que es, pues el que tiene de generación distribuida deja de pagar un componente fijo de los peajes, y esto puede generar un problema de justicia social, tarifaria, que al final es lo que no tiene la generación distribuida, que tendría de pagar más por los costes para compensar los costes fijos del sistema. Vamos a otro problema, que es instabilidad regulatoria. No hoy, pero en un periodo de tiempo, pues que un determinado regulador a futuro diga ya no es sostenible el coste fijo del sistema, con lo cual hay que recortar los costes fijos del sistema. Con impacto negativo en lo que es la estructura accionista de las compañías en ese momento, cuando hoy justo solo uno de los temas importantes es el desarrollo de redes. Entonces yo creo que es importante que, desde el punto de vista político, se defina bien cómo se va a implementar desde el punto de vista de estructuras tarifarias y cómo se va a promocionar al final y promover el autoconsumo. Y por otro lado, entender también que, de nuestra perspectiva, todo esto hace sentido si estamos hablando exclusivamente de renovables, que las tecnologías de generación distribuida tienen que ser renovables, no, en el sentido de que no merece la pena comprar un generador a diésel para tenerlo en casa y decir que esto es generación distribuida, que lo es físicamente, pero creo que no es ese concepto. Combinar esto con permitir que las compañías desarrollen sus modelos de negocio, que entiendo que la forma de llegar será a través de la comercializadora, porque es lo que tiene la cercanía y el contacto con el cliente, pero se puede montar toda una estructura de modelo de negocio, de gestión de energía, de gestión de instalaciones,
que en este momento, si no se desarrolla bien el modelo, podría generar alguna limitación que a nosotros no sería benéfica. Creemos realmente que esto va a ser una realidad, una oportunidad muy interesante para las compañías, pero hay que hacerlo muy bien justo para que esto sea una oportunidad y de largo plazo, no solo algo de muy corto plazo para un pequeño segmento de clientes. Pues sí, efectivamente esto habrá que ver qué significa transición justa, pero también hay que ver qué significa la gestión de recursos distribuidos, porque se pueden llegar incluso a encontrar situaciones contradictorias. Pepe, interconexiones, mercado, generación distribuida, en fin, seguro que te inspira algo así en plan cierre. No, si tuviéramos tiempo... No, eso es lo que no tenemos, bueno. Eso es lo que no tenemos. Entonces, bueno, trataré de... Así, con una gestión hipereficiente. Trataré de resumir. Pero, en fin, primero sobre interconexiones, que era lo que se venía hablando, ¿no? Lo que decía Rui, que estoy totalmente de acuerdo, para elevarlo luego a un concepto más general. Miguel nos decía que el spread de la península ibérica con Francia había sido 10,8, que siempre que el spread sea superior de 2 se considera que las interconexiones no son suficientes. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que los motivos lo que hizo la fiscalidad del 7%, el céntimo verde, la tasa nuclear, la tasa hidráulica, etcétera, fue algo que en números redondos, no sé, serán 9, 10 euros megavatio hora de incremento del precio en el sistema peninsular ibérico. Claro, si quitas esto estamos por debajo de 2. Entonces, hombre, una cosa es la realidad física, ¿no? Pero otra es que una interconexión, o sea, digo que aparentemente con esa regla sería suficiente, se convierte en insuficiente porque hay una serie de impuestos en España que no existen en Francia. Aquí la reflexión únicamente es, claro, estamos hablando del mercado único, estamos hablando de la capacidad, de las reservas, de miles de cosas. Y luego, cualquier regulación específica de un país cambia las cosas y nos cambia la cabeza, diciendo, por ejemplo, aquí, pues no es suficiente la interconexión con Francia. Pues mire usted, sí era suficiente en un determinado momento. Y eso no quita que efectivamente, como decía antes, el incremento de las interconexiones tenga absolutamente todo el sentido, más en un entorno donde los excedentes que se pueden producir en un sistema con mucho más renovables, pues tenga que darle flexibilidad al sistema y salida. Esto es absolutamente indudable, ¿no? Pero tenemos que tener esto. Lo mismo, por consiguiente, con la generación distribuida. Decíamos que el mercado es el que tiene que decidir. Es decir, no podemos, hoy día es absolutamente constatable cómo la eólica y cómo la solar son competitivas. No hay otra energía renovable que sea competitiva, hablando en términos generales. No hay ninguna otra. Hidráulica. Pero quiero decir, no hay mucha capacidad de desarrollar hidráulica. Eso sí. O sea, quiero decir, con capacidad de desarrollarse. Entonces, bueno, pues no tenemos que cometer errores. Tiene que ser un proceso natural, que creo que lo decía Héctor, ¿no? Tiene que ser un proceso natural. No podemos forzar, es decir, si una instalación solar o eólica cuesta 40 o 50 o puede sobrevivir, digo, con 40 o 50 euros megavatio hora, entra. Si no quiero poner el dedo a nadie, pero si una termosolar cuesta 250 euros megavatio hora, pues no tiene ningún sentido. O sea, es la combinación de un mundo renovable con la suerte hoy día que tenemos de que es una energía competitiva. Entonces, el mercado que deja hacer las cosas es muy importante.
Después se hablaba, bueno, el problema en la transición, el funcionamiento de las centrales térmicas convencionales y, bueno, en España tenemos 25.000 megavatios de ciclos combinados. Bueno, van a empezar a caer como moscas. ¿Por qué? Porque funcionan muy poco y seguirán funcionando poquísimo. Entonces, a esto hay que darle una solución. Y para mí, en este caso, la interconexión no es solución. Porque cuando estamos hablando de seguridad de suministro, ya vimos lo que ocurrió a principios del año 2017. Bueno, el backup lo tienes que tener dentro. Hay que desarrollar cosas nuevas, lo mencionabas tú, Carmen. No solamente en la capacidad es el backup de generación, por así decirlo. Ya existe la gestión de la demanda, ya existe, tenemos que desarrollar los agregadores, habrá problemas de cómo desarrollamos esto con afección o no afección a comercializadores, a distribuidores, etcétera, pero eso tiene que ser una realidad. Eso tiene que ser una realidad y que tenemos que en algunos otros mercados está funcionando. Luego hay que funcionar, hay que ver eso. Y luego, también en esa visión holística, fijaros las reflexiones, en el sistema eléctrico español en el 2016, las emisiones de CO2, no sistema eléctrico español, en España las emisiones de CO2 fueron 340 millones de toneladas de CO2 equivalente, algo así, 340, de las cuales el sector eléctrico aportó 60. Supongamos que en el 2030 el sector eléctrico es 100% renovable, aportaría 0. Entonces, de los 340 tendríamos 280 de emisiones, si no se hace nada en lo demás. El objetivo es 240 como mínimo. Es decir, no es solo posible con la actuación en el sector eléctrico. Es imposible. Hay que actuar en otros sectores. Sector transporte, en las ciudades, en los edificios, en la climatización, pero hay que actuar ya. Hay que actuar ya. Yo tengo el sentimiento, debatimos todas estas cosas, decimos que es alcanzable, yo quiero subrayar, ojo, no nos relajemos, no hagamos lo del Madrid con el Leganés, se relaja y le ganan, no, este partido todavía no lo hemos ganado, este partido todavía no lo hemos ganado, y hay que estar muy atento. Pero en los otros sectores, bueno, pues o realmente tenemos un mapa de ruta y realmente se persiguen las acciones que hay, por el sector eléctrico que está muy claro, ¿no? Se persiguen esas acciones o no llegaremos, aunque seamos capaces, no de alcanzar el 70%, sino el 100% en el año 2030. Muy bien, pues sí, el reto tiene muchas más dimensiones, pero nosotros introducimos la jornada y luego ya viene el gas y el petróleo, a ver qué añaden, ¿no? Nos quedamos con esa intriga, No te van a dejar, Pepe, no te engañes. Artur, por favor, para cerrar muchos temas en la mesa. Muchos temas, concordo con mucho de que foi aqui já dito, y para completar el raciocinio de a poco, hay que hacerlo bien y hay que hacerlo de forma eficiente. Lidar bien con las inversiones que son necesarias es un punto. Otro punto que aporta eficiencia es hacerlo recorrendo a instrumentos de mercado sempre que possível. Ou seja, sempre que possível ter menos decisões administrativas e mais decisões baseadas num contexto de mercado. Isso é um reto importante para todo este processo de tomada de decisões. Afeta o mercado, a operação do mercado, em diferentes níveis. Desde o ponto de vista geográfico, dizendo assim, afeta o mercado da geração distribuída e da flexibilidade da demanda, com o mercado centralizado a nível nacional e su mirada ao resto do continente. Esta integração destes três níveis em plataformas de mercado e transmitindo entre eles os sinais preços para proporcionar decisões eficientes de inversão, consumo e regeneração é fundamental.
y hay que hacerlo de forma correcta. Eso es un reto y tiene que ver con los cambios que se perspectivam, desde logo com o novo paquete da União Europeia. Há também outra dimensão, que é o mercado desde o ponto de vista dos produtos que se transacionam. Aqui, falando pouco em OMIP, me parece que é fundamental ter produtos de largo prazo para poder, digamos, interagir com alguns inversores, designadamente energias renováveis, que querem ter cash flow de alguma forma previsível, e aí estamos lançando este tipo de produtos exatamente para fazer face a isso. Pero, se é verdade que é importante os mercados a prazo, os mercados de derivados, também é importante o fenómeno que está sucedendo no mercado intradiário, com uma ligação mais próxima ao preço em tempo real que nos viene desta realidade nova que será, que hablamos, a relação distribuída e demanda. Mais uma vez, integração de sinais de preços desde o nível de tempo real ao nível do dia seguinte, ao nível do prazo. Há que hacerlo de uma forma eficiente e garantizar que os sinais de preços são robustos e correspondem àquilo que se passa no mercado. É todo um mundo e toda uma década de trabalho que temos para a frente, e o partido, como diz Pepe, não está ganho, mas há que batalhar para ganhá-lo, e numa nota positiva é uma oportunidade para todos. Muchas gracias, Artur. Esto ya se ha acabado, pero Miguel me insiste en... 30 segundos, literalmente. El grado de coincidencia con Aitor y Pepe es muy superior a lo que en principio pudiera parecer del florete que se ha esgrimido en algún instante sobre la mesa, hasta tal punto de que hay un punto, valga la redundancia, muy importante de coincidencia, es en un mercado de solo energía, donde la componente renovable va a ser tan extraordinaria, si no se dota de pagos por capacidad a la generación, la seguridad de suministro, que es lo que a mí me preocupa, no podría estar garantizada. De tal manera que eso hay que darle, dentro del marco del que el paquete de energía limpia para todos los europeos establece, muy estricto, los pagos por capacidad van a ser prácticamente ineludibles, y en algún momento, incluso para generadores que por su coste no funcionarían en ningún caso, pero ninguno, tendrían que existir reservas estratégicas gestionadas con visión operación-sistema. No han sido 30 segundos, pero ahora sí, de verdad, acabamos. Muchas gracias a todos. Han quedado muchos temas sobre la mesa. Los que vienen detrás tienen grandes oportunidades de darnos respuesta. Un aplauso, por favor, para todos los intervinientes.